Bien, muchachos, vamos a continuar entonces analizando los factores de la producción y ahora vamos a ingresar al análisis sobre el factor de la producción más importante porque es el que finalmente realiza el proceso, lleva a cabo la producción. Viene a ser la empresa, ¿está bien? La empresa viene a ser la unidad concreta de producción, ¿ya? Se le llama unidad concreta porque es una organización, ¿no? Una organización administrativa, una organización económica, una organización comercial o diversos ámbitos que la unidad empresarial puede tener y que la vamos a considerar con 4 condiciones, ¿no? Primero va a ser un factor derivado porque es creada por el hombre, es a través de del registro de la organización. Es un factor moderno, ¿no es cierto? Porque justamente es agregado a los factores clásicos, ¿no? Es integrador porque reúne, ¿no es cierto?, a los demás factores de la producción. Y relacionante porque los integra y además los va a combinar, los combina para realizar la producción. Toda producción que va a necesitar recursos naturales, va a necesitar fuerza de trabajo y el capital. Esos 3 elementos van a ser unificados por las empresas, ¿ya? A ver, las características. Primero, toda empresa es una persona, pero ustedes se preguntarán cómo la empresa es una persona. Es que la palabra persona en el derecho, ¿no? El derecho empresarial es muy amplia. La empresa es una persona jurídica. Una persona jurídica porque es una organización, ¿no es cierto? Una organización que está registrada, está inscrita cuando hablamos de una cierta formalidad. Porque también existe la persona natural, pero la persona natural es más el individuo, el ser humano. ¿Está bien? Persona jurídica organizada. Segundo, va a tener 4 fines, ¿no? Primero va a estar el fin económico, luego viene, en ese orden, el mercantil, luego viene el lucrativo y luego viene el extensivo, ¿ya? El fin económico significa que la empresa combina recursos para generar nueva riqueza, en este caso una riqueza de tipo material. Mercantil porque tiene que vender lo que está produciendo, ¿no es cierto? Lucrativo porque vende para obtener la ganancia, el beneficio. Y extensivo porque la empresa debe tener estas 2 condiciones: asistir y generar bienestar para sus trabajadores, sus colaboradores y también sus clientes, ¿no? O sea, las empresas lo que hacen es dar, por ejemplo, la seguridad social, ¿no? La seguridad previsional a sus trabajadores, como también el servicio postventa a un cliente, ¿no? Hay un principio antiguo que dice el cliente tiene siempre la razón. Ese principio, si lo llevamos a la teoría de la empresa, es justamente para el fin extensivo. ¿Está bien? Bueno, y además decimos que su desarrollo, o sea, su evolución a través de la tecnología, se va a relacionar con este fenómeno llamado la revolución industrial. A ver, la revolución industrial se define como una serie de modificaciones tecnológicas, una serie de modificaciones sociales, una serie de modificaciones comerciales que se dan a través de la historia y que nosotros por conveniencia lo vamos a ordenar en 3 fases. La primera fase fue casi a mediados del siglo XVIII cuando John Watt inventa la máquina a vapor. Esa va a ser la fase, vamos a llamar primaria, la fase inicial de la revolución industrial. La revolución industrial implica el uso del telar, la máquina textil, la locomotora, el transporte y también la navegación, ¿no? El vapor se utiliza como elemento motriz. En el siglo XIX viene la figura del más grande inventor de la historia, Thomas Alva Edison, ¿no? La segunda revolución industrial. Se inventa la bombilla eléctrica, ¿no es cierto? Y una serie de inventos derivados, ¿no? Se descubre el petróleo y a partir de ahí la intensidad de la empresa en avance va a ser obviamente mucho mayor, ¿no? Y la tercera revolución industrial se da en la posguerra, ¿no? En la década de los 50 aparece un matemático noruego llamado Norbert Wiener que inventa el microchip, que ahora simplemente lo llamamos el chip, que es la célula matriz de la informática en la actualidad. ¿Está bien? A medida que la revolución industrial evoluciona, evidentemente van evolucionando también las empresas, ¿no? Bueno, vamos ahora al universo empresarial, la clasificación. Formalmente la economía tiene 3 parámetros para clasificar las unidades empresariales. Va a estar, por ejemplo, la propiedad, que es un régimen obviamente, ¿no? Patrimonial. Va a estar luego el tamaño que tienen las empresas, que es un universo muy importante en el Perú.
Y luego viene la organización, que es para nosotros la clasificación más importante. ¿Está bien? Bueno, según la propiedad se habla de dos tipos de empresas. ¿Está bien? Claro, dentro de cada una de ellas hay una subdivisión. Eso vamos a tratarlo de organizar. Está la empresa privada y también está la empresa pública. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en los objetivos, ¿no? La empresa privada es aquella cuyos dueños se encuentran individualizados. ¿Qué significa individualizados? O sea que la propiedad es particular, ¿no? Los dueños evidentemente arriesgan su capital, incluso algunos arriesgan su patrimonio con el fin de invertir para poder iniciar el proceso, ¿no?, de producción y comercialización. Pero obviamente cada uno busca, ¿no?, obtener su propio beneficio, ¿no? Por eso decimos que están bajo la óptica del individualismo, ¿no? Y se organizan bajo el principio de maximizar las ganancias, es decir, van a tener un fin de lucro, un fin de obtener el máximo beneficio. Ahora, ¿cuál es la ventaja de que la empresa privada exista en un sistema económico? La ventaja está en inversión, la ventaja está en modernización, la ventaja está en la integración, la ventaja está en la producción en masa, la ventaja está en la investigación, en el capital humano, pero evidentemente la desventaja está en el campo social, porque en el campo social la empresa privada no entra pues con objetivos, ¿no?, generalizados, simplemente los objetivos son individuales, ¿no? Yo vendo en función a mi objetivo de ganar, mi capital tiene que producirme beneficios, ¿no? Ese es el pensamiento individual. Como decía Adam Smith, la mano invisible, ¿no?, de la economía está guiando a la empresa privada. Bueno, en cambio, la empresa pública, ahí está bien clarito, está bajo el control ¿de quién? ¿Ah? Del Estado. O sea que el dueño ya no es particular, el dueño es colectivo. Es más, formalmente no podemos decir que la empresa pública tiene un dueño, porque el Estado es una ficción. El capital se ha ido formando conforme los gobiernos han ido alternándose en sus políticas económicas y han ido creando empresas para dar beneficio, pues, ¿no?, de tipo colectivo. La empresa pública lo que busca es el bienestar general, o sea, como quien dice, satisfacer las necesidades de la gente, ¿no es cierto? Y básicamente en función a lo que nosotros llamamos la planificación imperativa, ¿no? Bajo determinados objetivos de gobierno, ¿no?, el Estado empieza a definir planes, ¿no? Y eso al final es lo que nosotros llamamos el asistencialismo del Estado. Hagamos un ejemplo bien simple, entendible claramente. Si en el Perú, por ejemplo, vemos la función que cumple el Instituto de Radio Televisión Peruana, o lo que llamamos comúnmente el Canal 7, ese canal programa eventos que van en función a la cultura, a la educación, ¿no?, a integrar más a la familia peruana, y llega a las partes más recónditas del país. Y si ustedes ven ese canal, casi no hay publicidad. O sea, como empresa privada ese canal está quebrado. ¿Pero por qué sigue funcionando? Porque el Estado subsidia, el Estado planifica que la educación, ¿no?, la comunidad, qué sé yo, la integración familiar se produzca ya de manera real, ¿no es cierto? En cambio, un canal particular, un canal privado, obviamente tiene el objetivo de lucrar, ¿no?, en base al rating, en base al porcentaje de audiencia que el canal propiamente va a disponer, ¿no es cierto? Bueno, esa es la diferencia entre empresa privada y empresa pública. Un dato importante: estadísticamente, ¿cuántas empresas estatales existían en el año 1990? Estadísticamente, hasta el año 1990, el Estado era un elefante inmenso, un elefante blanco en el Perú. Se creían que habían cerca de 1000 empresas del Estado, inclusive en actividades donde hoy pues nos parece risible qué hacía el Estado, ¿no? El Estado producía arroz, producía vuelos comerciales, producía leche, producía insumos, o sea, y descuidaba pues obviamente aspectos como la cultura, la educación, la salud de la gente. Entonces ahí había pues un problema de gobierno, ¿no? Las empresas del Estado pertenecen a la población, ¿no?, en forma genérica, pero son administradas por los gobiernos. Cada 5 años los gobiernos tienen políticas económicas diferentes. Si un gobierno es corrupto, las empresas públicas serán corruptas, ¿no? Es una situación que la entendemos por años en la historia nacional.
Hoy en el Perú no hay más de 20 empresas del Estado. Y esas 20 empresas que el Estado tiene generalmente están en los llamados sectores estratégicos, ¿no? Donde sí se necesita evidentemente un Estado que brinde servicios a la población. El segundo aspecto con el cual se clasifica el universo empresarial es de acuerdo al tamaño. En este caso el tamaño va a definir lo que es una microempresa, una pequeña empresa, una mediana empresa o una gran empresa. Lo de acá evidentemente es de acuerdo al nivel de ventas, ¿no? al número de trabajadores que las empresas pueden tener. Una cuestión, digamos, atingente. Mira, la UIT es la unidad impositiva tributaria, porque vamos a usar a cada rato este concepto para definir el tamaño de las empresas. Es un elemento que el gobierno utiliza, o la SUNAT o una serie de entidades gubernamentales emplean para establecer, por ejemplo, multas, para establecer rangos, para establecer precios, para establecer cotizaciones. Es un elemento más de tipo referencial, es una unidad de cuenta que utiliza el Estado. Bueno, cuando se habla de una microempresa, ¿no? De las famosas MIPES, ¿no? ¿Sí o no? La microempresa. Bueno, la microempresa es aquella donde el número de empleados, el número de trabajadores registrados tiene un promedio hasta de 10 personas, ¿no? O sea, si tenemos 11 trabajadores o 12 trabajadores, posiblemente siga siendo una microempresa, es una cuestión referencial. Lo que manda acá son las ventas anuales, o sea, si una microempresa te vende hasta 150 UIT, significa que ese es el límite máximo de ventas al año que la empresa puede alcanzar. Bueno, habría que establecer, ¿no? La UIT actualmente en el Perú, vamos, 2020, es de 4.300 soles. Si uno multiplica 150 por 4.300 va a tener pues el nivel de UIT referencial. Algo así como 600.000 soles o algo más, ¿no es cierto? Si una empresa te vende hasta 600.000 soles por año, se le va a considerar una microempresa, ¿ya? La bodeguita del barrio, ¿no? La pollería que tiene un local con 4 empleados, ¿no? Con apenas 8 mesitas, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? La cadena de molienteros que están en un barrio, que son 3, 4 familiares, se considera pues como una microempresa. En el Perú son el 92% de las empresas a nivel nacional. Hay que tomar en cuenta que la microempresa, si bien es cierto, tiene algunos problemas de crédito, de acceso financiero, de acceso al sistema, digamos, de préstamos, pero tiene una ventaja muy importante, que es la fuente de empleo más importante que hay en el Perú. ¿Está bien? Generalmente un 70% de la población económicamente activa se ocupa, consigue trabajo, consigue chamba en las microempresas, ¿ya? Ahora, la pequeña empresa es aquella que tiene hasta 50 trabajadores, 50 empleados. Y sus ventas, miren la enorme diferencia que hay, pueden llegar hasta 1.700 UIT. O sea, pasan el nivel de 150, pero pueden llegar hasta 1.700 UIT. Estamos hablando de 1.700 por 4.300 soles. Estamos hablando de casi unos 700.000 soles, ¿no? Para adelante en sí, ¿no es cierto? De 700.000 soles para adelante, llegando incluso hasta 7 millones de soles, se puede considerar como una pequeña empresa, ¿ya? Pero es referencial, ¿eh? O sea, si la empresa tiene 57 trabajadores y te vende pues 3 millones de soles, se considera como pequeña empresa, ¿ya? Ambas van a formar las famosas MIPES, ¿ya? MYPES, las famosas MIPES, ¿ya? La mediana empresa, bueno, ya el tamaño va aumentando, es aquella que tiene hasta un promedio de 100 trabajadores. Si son 110, 115, no nos vamos a molestar, lo que manda es esto, ¿ya? Sus ventas al año llegan hasta 2.300 UIT, o sea, casi 10 millones de soles de ventas anuales consideramos a esa empresa como mediana. Ahora, si se pasa de 100 trabajadores y se pasa de ventas de más de 2.300 UIT, ya la empresa la consideramos como la gran empresa, ¿ya? Pero hay que hacer también una observación, digamos, adicional. En el universo de las empresas, cuando hablamos ya de las grandes empresas, las famosas corporaciones, ¿no? Las famosas transnacionales, las famosas multinacionales, hay que tomar en cuenta algunos criterios. Por ejemplo, ¿cómo diferenciamos una empresa transnacional con una empresa multinacional? Una diferencia bien elemental. La transnacional es la empresa que opera en 2 o más países. Así de simple. Una empresa está en Perú y está en Colombia, ya es transnacional.
¿no? Por ejemplo, Glory es una empresa peruana que ya está operando en 5 países de Sudamérica. Ya se le considera como una transnacional. Imagínate, pues, Adidas, McDonald's, ¿no? Qué sé yo, Toyota operan en casi todo el planeta. Son empresas transnacionales, pues, de mayor rango. En cambio, las multinacionales son aquellas que, si bien es cierto, pueden operar en un país o en más países, pero el capital, o sea, la inversión inicial, está aportada por 2 o más socios de diferentes países, ¿no? Por ejemplo, hay una empresa peruana que es la más expansiva en el mundo, que se llama AGE, la cola real, ¿no? Como lo llamamos comúnmente. Esta empresa opera en 26 países, ¿no? Y generalmente, ¿qué es lo que hacen estos empresarios? Llegan a un país determinado y se asocian con inversionistas de esos países y por lo tanto forman, pues, el negocio expansivo, ¿no? Eso se llama multinacionales. ¿Correcto, muchachos? Bueno, ahora, la organización. La organización significa de qué manera las empresas van a estar asociadas o registradas, ¿no? Para, obviamente, llevar a cabo su proceso tanto económico, mercantil, lucrativo y extensivo, ¿ya? Bueno, primero va a estar la empresa unipersonal. Ojo, empresa unipersonal. ¿Por qué se llama unipersonal? Porque tiene, obviamente, un solo propietario, ¿no? O sea, es una empresa donde no hay socios, ¿no? El dueño no va a decir que tiene socios porque él es el único dueño del capital, el 100% lo tiene en su propiedad. El dueño también se considera colaborador, ¿no? O sea que él mismo también actúa como trabajador del negocio. Mira, piensa en el emolientero, ¿no? El emolientero es el que dirige el negocio, es el que se amanece para, ¿no? Preparar lo que va a vender en la madrugada, ¿no? En la mañanita. Entonces él mismo es el propio colaborador. Ese es el típico ejemplo de empresa unipersonal. La bodeguita pequeña de la esquina, la tiendita de Don Pepe. Ese es un ejemplo, pues, de la empresa unipersonal. Y cuando están formalmente registradas en la llamada SUNAR, o sea, Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, estas empresas se van a denominar EIRL, o sea, empresas individuales de responsabilidad limitada. Una observación, ¿por qué se llama responsabilidad limitada? Porque estas empresas, si tienen deudas, solamente reconocen la deuda hasta donde llega su inversión. O sea, si la empresa, por ejemplo, me debe a mí 200 soles, ¿no? Y su capital solamente vale 120, los otros 80 no se los puedo cobrar porque su responsabilidad tiene un límite. O sea, no se comprometen a pagar más allá del capital que han invertido, que han aportado inicialmente, ¿ya? Pero en el Perú lo que funciona con más importancia son las llamadas sociedades mercantiles, ¿no? Que representan la asociación de capitales. Al decir asociación de capitales significa que ya no hay un dueño, hay 2 o más dueños. A estos dueños se les puede llamar socios, se les puede llamar inversionistas, se les puede llamar accionistas, que es el número más importante que hay en el Perú. Bueno, tenemos 5 categorías. A ver, está la sociedad colectiva, está la sociedad en comandita, está la sociedad de responsabilidad limitada, está la sociedad anónima cerrada y la sociedad anónima abierta, ¿ya? Son las 5 formas de sociedades mercantiles en el Perú. La sociedad colectiva normalmente es una empresa de tipo familiar, ¿ya? Que está formada por hermanos, por padres con hijos, tíos con sobrinos. Generalmente es una empresa de alta consanguinidad, ¿no? Normalmente tiene pocos socios, un promedio hasta de 12 inversionistas o socios, ¿no? Pero al tomar decisiones, su responsabilidad va a ser solidaria, patrimonial e ilimitada. ¿Qué significa eso? Que si la empresa quiebra, ¿no? El socio no solamente pierde el capital que invirtió, sino también puede perder sus bienes personales. O sea, si el capital invertido no alcanza para pagar las obligaciones, va a tener que pagarlas con, por ejemplo, vendiendo su casa, le van a embargar su auto, le van a congelar su cuenta bancaria, porque es una empresa de alto riesgo, ¿no? Por eso decimos que su responsabilidad es ilimitada. Y si uno de los socios no puede responder con ese patrimonio personal, otro socio puede responder por él. O sea, si mi padre no puede responder por una deuda de la empresa, yo respondo por esa deuda porque es mi familia. ¿Te das cuenta? Por eso es una empresa más de carácter familiar o amical. La sociedad en comandita es aquella que tiene un mínimo de 2 socios, pero no hay límite, ¿ya? O sea, pueden ser 10, 40, 80, eso dependerá de cómo el capital va creciendo.
Lo importante es esto, lo relevante. Es una empresa en la cual hay socios colectivos, o sea, con estas responsabilidades, pero también hay socios invitados, que son los que complementan el capital, complementan la inversión, y que se van a llamar socios comanditarios, ¿ya? El socio comanditario solo se responsabiliza por lo que ha invertido, pero si hay deudas que pagar, él solamente responde con lo que invirtió, no se le quita para nada su patrimonio personal. Entonces, muchachos, les hago una pregunta. ¿Cuál de estos socios es el que debe dirigir el negocio? Obviamente el socio colectivo, porque es el que arriesga más. Él sabe perfectamente que si maneja mal el negocio va a tener que perder hasta su casa, ¿no? Bueno, luego viene la sociedad de responsabilidad limitada. Ya, esta es una empresa donde el mínimo de socios, obvio, es de 2, pero máximo es 20. Ya, y tiene una peculiaridad. Las sociedades de responsabilidad limitada son empresas en donde el capital es alícuota. ¿Qué significa capital alícuota? O sea que el capital es proporcional. Por ejemplo, si hay 5 socios, por decirles, ¿no? En un negocio, ponte una funeraria que tenga 5 socios, y hay un capital de 100.000 soles, significa que cada socio puso 20.000. Tenemos 20.000 cada uno por 5, sería en total 100.000. Nadie puede decir que yo invertí más que tú has invertido menos, que yo tengo más peso, no. Son empresas donde la responsabilidad es alícuota, ¿no? Y también es limitada. ¿Sabe por qué se llama limitada? Porque la persona natural se desliga de la persona jurídica, o sea, en cristiano. Si la empresa quiebra, el socio no está quebrado. El socio solamente pierde la inversión, el capital que aportó. Pero sus bienes personales, ¿no? Su peculio personal, su patrimonio personal no está comprometido, ¿ya? Y ahora sí viene la empresa de mayor renombre en el Perú, la de mayor organización. Se llama sociedad anónima. Pero noten ustedes en el cuadrito que hay 2 tipos de sociedad anónima. La cerrada y la abierta. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, una sociedad anónima, para empezar, es una empresa en donde el socio se llama accionista. Y se llama accionista porque el aporte que ha hecho no es en dinero, sino en acciones. Claro, obviamente las acciones cuestan dinero, pero ahí el capital no se ve por el dinero aportado, sino por el número de acciones. Como quien dice, la persona vale por las acciones que tiene, no la persona que es, sino las acciones que tiene. A más acciones va a tener más decisiones, ¿no? Va a tener más peso en la toma de decisiones, va a tener también mayor índice de dividendos, de ganancias, porque es el que aporta más el capital accionario. Bueno, ¿por qué se le llama cerrada? Primero porque tiene un límite, máximo 20 accionistas, o sea, no puede tener más allá de 20 socios. Y el directorio, obviamente, es el que toma las decisiones, o sea, el gerente general, el presidente del directorio, ¿no? Los gerentes de línea son los que van a tomar las decisiones. Pero se llama cerrada porque no pueden cotizar las acciones en la llamada Bolsa de Valores de Lima. Lamentablemente en el Perú el mercado bursátil, o sea las bolsas, no están muy difundidas, ¿no? Solamente hay una ciudad que es nuestra capital, la que tiene la Bolsa de Valores, ¿ya? O sea que el que tiene acciones no las puede revender en el mercado bursátil porque evidentemente es una sociedad cerrada. Si la acción te costó 25 soles, no puede costar más de 25 ni menos de 25 porque está cerrada para la cotización. En cambio, las abiertas, como su nombre indica, son aquellas en donde el número de socios pues ya no tiene límite, ¿no? Generalmente son más de 750 accionistas. Las decisiones también las toma el directorio, pero la diferencia está en que las acciones van a ser cotizadas a través del mercado llamado Bolsa de Valores. Esa es la diferencia principal.